Nunca me gustó el sótano de mi abuela. Era un lugar oscuro, húmedo y lleno de cosas viejas y polvorientas. Mi abuela siempre me decía que no bajara allí, que era peligroso y que había cosas que no debía ver. Pero yo era un niño curioso y siempre quise saber qué había en el sótano. Un día, cuando mi abuela estaba durmiendo la siesta, aproveché la oportunidad y me escapé al sótano. Bajé las escaleras de madera con cuidado, tratando de no hacer ruido. Encendí la luz y miré a mi alrededor. Había cajas, muebles, libros, juguetes, ropa y todo tipo de objetos antiguos. Me sentí como un explorador en una cueva llena de tesoros. Empecé a abrir las cajas y a examinar su contenido. Había fotos de mi abuela cuando era joven, cartas de amor, recortes de periódicos, medallas y diplomas. Me pregunté qué historias habría detrás de cada cosa. Seguí buscando y encontré un álbum de fotos. Lo abrí y vi que eran fotos de mi familia. Reconocí a mis padres, a mis tíos, a mis primos y a mí mismo. Pero también había otras personas que no conocía. Eran más viejos y tenían una expresión seria y triste. Algunos tenían cicatrices o vendas. Otros tenían uniformes militares o de enfermería. Me di cuenta de que eran fotos de la guerra. Me quedé mirando las fotos con fascinación y horror. No podía creer que mi abuela hubiera vivido en una época tan terrible. Me pregunté qué habría pasado con esas personas, si habrían sobrevivido o no. Entonces vi una foto que me llamó la atención. Era una foto de un hombre joven, muy parecido a mi abuela. Tenía el pelo rubio y los ojos azules, y llevaba un traje elegante. Sonreía a la cámara con una mirada dulce y confiada. En la esquina de la foto había una fecha, 1943. Debajo había una palabra escrita con una letra cursiva y delicada, Hans. Me quedé pensando quién sería Hans. Tal vez fuera un amigo, un novio o un hermano de mi abuela. Tal vez fuera alguien importante para ella. Sentí curiosidad por saber más sobre él. Busqué en el álbum alguna otra foto de Hans, pero no encontré ninguna. Entonces decidí buscar en las otras cajas, a ver si había algo relacionado con él. Abrí una caja que estaba al lado del álbum y vi que estaba llena de libros. Eran libros antiguos, de tapa dura y con letras doradas. Los títulos estaban en alemán. Los hojeé y vi que eran libros de historia, de filosofía, de arte y de literatura. Algunos tenían anotaciones al margen, hechas con una pluma. Reconocí la letra de mi abuela. Me sorprendió que mi abuela supiera alemán y que tuviera esos libros. Me pregunté si Hans se los habría regalado o prestado. Entonces vi un libro que me llamó la atención. Era un libro rojo, con una esvástica negra en la portada. El título era Mein Kampf, mi lucha. Lo reconocí como el libro de Adolf Hitler, el dictador que había causado la guerra y el genocidio. Sentí un escalofrío al verlo. ¿Qué hacía ese libro en el sótano de mi abuela? ¿Por qué lo tenía? ¿Qué significaba? Abrí el libro con cuidado y vi que tenía una dedicatoria en la primera página. Estaba escrita con la misma letra cursiva y delicada que había visto en la foto. Decía, para mi querida Elsa, con todo mi amor, Hans. Me quedé sin aliento. No podía creer lo que estaba viendo. Mi abuela se llamaba Elsa. ¿Era posible que Hans fuera un nazi? ¿Que fuera un seguidor de Hitler? ¿Que le hubiera regalado ese libro a mi abuela? ¿Qué clase de relación tenían? ¿Qué sabía mi abuela de todo esto? ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? De repente, oí un ruido detrás de mí. Era mi abuela. Había bajado al sótano y me había encontrado. Me miró con una expresión de sorpresa, de miedo y de ira. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Me soltó el libro y me levanté. Quise decirle algo, pero no supe qué. Ella se acercó a mí y me agarró del brazo. Me arrastró hacia las escaleras y me empujó hacia arriba. Me gritó, nunca debiste bajar aquí. Nunca debiste ver esto. Nunca debiste saber la verdad. Si llegaste hasta acá me ayudarías si sigues el canal y me relagas un me gusta.